Descifré el código que tu equipo no pudo, ¿y ahora me echas? Lucía no alzó la voz, solo sostuvo la mirada, firme, mientras el eco de sus palabras se perdía entre mármoles, vidrios templados y una vista de Bogotá que parecía no terminar nunca. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios desde donde nos ves y suscríbete para más historias emocionales como esta. La mansión de los Montalbán se elevaba en las colinas de Rosales como un barco de luces quietas. Era una casa que hablaba con sus superficies, cuadros de artistas latinoamericanos emergentes, alfombras tejidas a mano de La Guajira, una escalera flotante que se curvaba como un suspiro. A esa hora, el amanecer apenas tiñía de rosa las montañas de Monserrate y la ciudad parecía una promesa, pero dentro, el aire cortaba. Alejandro Montalbán, fundador de Arcan, una firma tecnológica que proveía seguridad de datos a bancos y ministerios, no estaba acostumbrado a sentirse acorralado. Alto, de traje claro y reloj que marcaba otras ligas, tenía el ceño tensado como un nudo. Frente a él, sobre la mesa de comedor hecha con madera de una antigua hacienda, reposaban hojas impresas con cadenas de números y símbolos, el remanente de una madrugada de pánico y café. Su equipo de especialistas llevaba 2 días intentando descifrar un código encontrado en un servidor externo que se había infiltrado en las redes de Arcan. Una amenaza muda, elegante, casi humillante. Nadie lo había logrado, nadie, salvo Lucía. Lucía Benítez, 27 años, trabajadora de casa adentro, venida de Soacha, con una risa que sabía esconder y manos pequeñas que aprendieron temprano a ordenar los mundos ajenos. Llegó a la mansión por recomendación de su tía Mariela, cocinera en la casa vecina. La tía la presentó como juiciosa, calladita, y con mano de ángel para quitar manchas imposibles. Nadie dijo nada de su hábitos secretos, resolver crucigramas y sudokus a la luz de la madrugada, estudiar por su cuenta lógica y criptografía básica en el celular viejo que le regaló un primo. Para ella, los códigos tenían algo de oración, una paciencia que iba revelando sentido. Aquella noche, mientras recogía tazas y platos del ala del estudio, ese territorio donde solo entraban el dueño, sus asesores y el miedo, Lucía escuchó la discusión como se escucha la lluvia detrás de un ventanal, frases fragmentadas, apellidos de consultores, el nombre de un banco que no debía salir. De ahí, y el código, ese enjambre de símbolos que alguien había impreso y dejado mal colocado. No lo tocó entonces. Vio a Alejandro caminar con pasos afilados, al jefe de seguridad morderse la cutícula hasta hacerse sangre, a una analista llorar en silencio al colgar un teléfono. Más tarde, cuando todos se fueron y el silencio quedó entero, Lucía regresó a la mesa para levantar los papeles. No los quiso mirar, pero el ojo se tropieza donde el corazón pregunta. Ahí estaba una secuencia que a muchos les habría parecido ruido: 3 menos 1 menos 4 menos 1 menos 5 entre 9 menos 2 menos 6 menos 5. Lucía sintió una corriente tibia detrás de la nuca, reconocía la respiración de los números. Era el viejo pi disfrazado, mezclado con letras que formaban, al saltarse cada tercera, una frase incompleta. Se mordió los labios. No es mío, se dijo, no me corresponde. Guardó todo en carpetas, borró el café derramado, se fue a su cuarto del sótano y no durmió. Al amanecer, cuando el cielo era una venda azul, subió con la bandeja del desayuno. Alejandro ya estaba en el comedor, sin corbata, con las mangas arremangadas y ese gesto de hombre que ha visto demasiado lejos y no le gustó. Deja eso ahí, dijo sin mirarla, y por favor, que nadie entre al estudio. Su voz tenía un filo que cortaba incluso la porcelana. Lucía dejó la bandeja, dudó, luego respiró hondo, como quien se lanza desde un muelle. Señor Alejandro, dijo con respeto, disculpe, anoche vi el papel con números. Yo no toqué nada, pero creo que puedo ayudar. Él levantó la mirada con lentitud. Primero vio a la muchacha que siempre estaba, invisible como el aire. Después, escuchó las palabras que no pertenecían a su boca. ¿Ayudar? ¿Ella? Un músculo en su mandíbula brincó. No es un juego de adivinanzas, respondió.
Es una intrusión que puede costarnos millones y puestos de trabajo. No repitas lo que no entiendes. Lucía apretó la bandeja, los dedos marcándole los bordes. No era orgullo lo que la sostenía, sino una certeza simple, limpia. No es adivinanza, señor. Es un código con patrón doble, constante matemática de base y salto de letras. Puedo explicar si quiere. Hubo un silencio grueso. En la puerta apareció Camila, hermana menor de Alejandro, con zapatillas de seda y el cabello recogido en una cola perezosa. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando a Lucía como se mira un cuadro torcido. Alejandro hizo un gesto para que se fuera, pero ella se acercó, curiosa. Déjala hablar. Ni tus genios de la oficina durmieron, dijo con ironía en los labios. Él no quería concederle ni un centímetro, pero algo, quizás el cansancio, quizás la punzada de orgullo herido, lo empujó a probar. Señaló la mesa. 5 minutos. Si estás equivocada, te vas de la casa hoy mismo. Si estás jugando, llamo a seguridad. Lucía tragó saliva. Sí, señor. Puso los papeles sobre la mesa y pidió un lápiz. Mientras escribía, Alejandro la observó con una impaciencia helada. Camila, en cambio, se abrazó a sí misma, divertida y tensa, como quien mira a un gato caminar por el borde de un balcón. Lucía marcó los números de pi separados por barras. Aquí, explicó, usaron pi para distraer, pero cada segmento oculta un conteo de salto. Si contamos letras en la cadena alfabética y eliminamos cada tercera posición, aparece una frase rota. Mire, puerto 20 medianoche. Y aquí, al final, el resto del mensaje, hijo contrato prueba. Al pronunciar la palabra hijo, la voz se le quebró 1 milímetro. Alejandro se inclinó, incrédulo. El sudor frío le tocó la espalda. Leyó rápido. Leyó otra vez. Funciona, pensó, con rabia y alivio mezclados. Era la primera luz en un túnel que amenazaba con tragárselo. ¿Cómo sabes esto?, soltó, cortante. ¿Quién te enseñó? Aprendí sola, dijo Lucía, sin dramatismo. Me gusta resolver cosas. Camila soltó una risa corta. La niña Sherlock, murmuró, pero su mirada ya no era la misma. Se había convertido en interés. Alejandro tomó el teléfono, llamó a su jefe de seguridad. Vuelve ya, trae a Lina y a Rivas, y que nadie toque el servidor. Colgó y clavó los ojos en Lucía. No vuelvas a entrar al estudio sin permiso. Luego, tras un segundo que dolió, añadió, y gracias. La palabra, en su boca, parecía prestada. Lucía asintió, con un pudor que tenía algo de orgullo. Dio un paso atrás para retirarse, pero entonces Camila dijo, espera, ¿qué fue eso de hijo? Alejandro la fulminó con la mirada. Nada que te importe. Pero el papel estaba ahí, la tinta fresca, la palabra mirando como un espejo. Hijo, la atmósfera cambió, densa como una sala antes de la tormenta. Lucía percibió que había tocado una fibra prohibida. Pensó en irse, pero el deber de quien ya dio el primer paso la detuvo. ¿Hay más?, dijo, bajando la voz. Si aplicamos el mismo patrón al archivo oculto, el que su equipo marcó en rojo, no solo aparecen frases, aparece una coordenada. Es en el puerto seco de la zona franca, kilómetro 20. Medianoche es hoy. Elevó la vista. Y prueba. Suena a intercambio. Alejandro no parpadeó. La ciudad detrás del ventanal parecía haberse detenido también. Si eso era cierto, estaban ante una cita, un chantaje, un pasadizo clandestino entre su empresa y alguien dispuesto a hundirla. ¿Quién eres, Lucía?, preguntó sin darse cuenta de que lo hacía en voz baja. Alguien que no quiere ver arder una casa donde ha encontrado trabajo, respondió. Y alguien que cree que no todo en la vida es solo estatus. Camila respiró hondo. Alejandro, si esto es real, tienes que ir. Y ella, señaló a Lucía con el mentón, debería venir. Si lo descifró, puede reconocer más pistas. Ni hablar, cortó él. No la voy a poner en riesgo, pero la convicción le resonó hueca. Había demasiadas piezas moviéndose, demasiadas grietas bajo sus pies, y la palabra hijo giraba como un pájaro asustado en la jaula del pecho. El timbre de la puerta principal anunció la llegada del equipo. Pasos rápidos, carpetas, laptops, caras vencidas. Lucía se hizo a un lado.
Alejandro presentó el hallazgo, sin nombrarla. Rivas, el jefe de seguridad, arqueó una ceja cuando vio el patrón de pie en las notas. ¿Quién lo armó?, preguntó. Alejandro dudó una fracción, pero Camila no. Lucía. El silencio que siguió fue otro tipo de juicio. Rivas miró a Lucía de arriba abajo con un gesto que decía demasiado. Lina, la analista, en cambio, dio un paso adelante y, con un brillo cansado pero noble, dijo: si lo hizo, es más lista que varios de nosotros. Se armaron en el estudio como si prepararan una expedición. Coordinadas, mapas, nombres tapados con cinta negra. Medianoche, repitió Rivas, marcando el reloj. Faltaban 15 horas. Alejandro miró a Lucía, atrapado entre su mundo y uno que nunca había querido comprender. No quiero que subas más al estudio, dijo al fin, pero te voy a pedir otra cosa. Escribe exactamente cómo llegaste a esas palabras. Cada paso, si es una trampa, tenemos que saberlo antes de ir. Lucía asintió, tomó el lápiz, escribió, manos firmes, letra clara. Cuando terminó, Camila le acercó un vaso de agua y le susurró: no vas a creer lo que pasó después. En el umbral, una sombra apareció sin hacer ruido. Valeria, la prometida de Alejandro, con vestido blanco que parecía una declaración. Su sonrisa era una pintura perfecta, pero sus ojos se clavaron en Lucía con una pregunta fría. ¿Interrumpo?, dijo. Nadie respondió. Ella miró los papeles, el mapa, la tensión suspendida. ¿Qué hacen todos trabajando con la empleada? El reloj marcó un segundo que pesó como plomo, y entonces sonó el celular de Alejandro con una notificación que heló a todos. Un video anónimo, 30 segundos, un niño de espaldas, una voz distorsionada, medianoche, prueba de vida, pero ese momento lo cambió todo. Recordatorio breve, el celular de Alejandro vibró y apareció un video anónimo, un niño de espaldas, una voz distorsionada, medianoche, prueba de vida, y entonces, todo cambió. El silencio se partió en cuchillos. Rivas arrebató el teléfono con un permiso que no pedía permiso. Lina ya estaba montando el archivo en su laptop para analizar el origen. Camila se llevó la mano al pecho, como si el aire hubiera bajado la persiana. Valeria clavó sus tacones en el mármol, erguida, helada, una estatua con perfume caro. Lucía, todavía con el lápiz en la mano, sintió que el suelo del sótano, ese donde guardaba sus cosas, la llamaba para esconderla. Pero algo más fuerte la dejó clavada. La palabra hijo seguía latiendo en el papel como un corazón ajeno. Quiero audio limpio. Cada fotograma, cada ruido de fondo, ordenó Alejandro, con esa voz que hacía que los demás se movieran por reflejo. Lo dijo mirando a Lina, no a Rivas. La confianza, en la guerra, busca a quien oye primero. Valeria se acercó a él, con una sonrisa impecable que no llegaba a los ojos. Alejo, ¿qué está pasando? Y por favor, no me digas que vas a meter a la empleada en esto. Camila giró la mirada como un látigo. Val, ahora no. ¿O sí? Precisamente ahora. Deja de subestimar a la gente. Valeria sostuvo la mirada sin parpadear. Yo cuido esta familia a mi manera. La palabra familia se quedó flotando como una moneda lanzada al aire. El video, en alta resolución, mostraba un galpón mal iluminado. El niño no hablaba. Tenía puesta una camiseta azul con un escudo medio tapado. Lucía, que había visto a sus primos llorar por los clásicos capitalinos, reconoció el azul profundo de Millonarios. Una tontería, quizá, o no. Lina subió el volumen de fondo. Se escucharon camiones pesados, un pitido de retroceso, el chillido metálico de una grúa portuaria. Puerto Seco o zona de cargue, murmuró, y no es cualquiera, estos pitidos. Son de una flotilla nueva. Registraron quejas por ruido el mes pasado en la zona franca de Fontibón. El dato salió de memoria, de esas notas mentales que solo alguien que vive entre cables y mapas puede juntar. Rivas la miró con una mueca agria, como si no le gustara que las piezas encajaran sin su mano. Detente aquí, dijo Lucía, señalando un cuadro del video. No había sido invitada a hablar, pero nadie la detuvo. Miré el reflejo en la lámina de metal detrás del niño. Hay números invertidos,
7-3-1 y Sirena. Si giras la imagen, Lina obedeció con rapidez, parece el lateral de un contenedor. Sirena 7-3-1. Rivas chasqueó la lengua. Demasiado obvio. Lucía no se encogió. Precisamente por eso podría ser real. Creen que nadie notará el reflejo porque el ojo se va al niño. ¿Y Sirena, no es el nombre del proyecto descifrado que rechazaron hace 3 meses? Todos miraron a Alejandro. Él apretó los labios. Sí, había un prototipo interno. Codename Sirena, archivado por vulnerabilidades. Demasiada coincidencia. Valeria dio un paso hacia Lucía, con una dulzura falsamente maternal. Cariño, ve a limpiar la cocina. Esto nos supera. La frase golpeó como puerta cerrada. Lucía sintió el calor subírsele a las orejas, pero Camila se interpuso. Se queda. Ella vio lo que nosotros no. Alejandro sostuvo la mirada de Valeria apenas un segundo. Ese segundo bastó para que se abriera una grieta. Camila tiene razón. Lucía, quédate. Lina siguió desmontando el video. Filtro espectral. Hay un silbido continuo. Compresor de aire en mal estado. Los galpones 4 y 6 de la zona franca tuvieron reportes de fallas el martes. Tecló. Y aquí, un fotograma muestra una sombra que entra por una puerta metálica con bisagras externas. En los planos nuevos, solo el galpón 6 tiene esas bisagras. Rivas marcó en mapa. Galpón 6, kilómetro 20. Operación a medianoche. Sin ruido. 2 unidades. Alejandro, tú no vas. Lo dijo con esa protección que parece lealtad pero que también huele a control. Alejandro lo fulminó. Es mi empresa. Y si tocan a un niño ligado a mí, no me escondo. El ligado a mí explotó en la sala. Camila parpadeó. Valeria apretó los labios tan fuerte que el rojo de su boca quedó al borde de romperse. Lucía, sin querer, miró a Alejandro buscando una verdad que nadie se atrevía a nombrar. ¿Es tu hijo?, preguntó Camila en un susurro que sonó a grito. Alejandro desvió la vista hacia la ciudad, como si Bogotá pudiera darle una coartada. No lo sé, respondió con brutal sinceridad. Hace años, hubo alguien, no terminó bien. El silencio aceptó la confesión como una piedra lanzada a un lago, círculos que no dejan de crecer. Valeria retrocedió un paso. ¿Años? La palabra se oxidó en su boca. ¿Y me entero por un secuestro? Lina carraspeó, incómoda. Estoy recibiendo otro archivo. Abrió un correo sin remitente. Solo decía, si no quieres perder todo, trae el contrato y la prueba Sirena. Adjunto, un PDF cifrado con un patrón que a Lucía le quemó las manos. Es el mismo salto de letras y pi, dijo, pero cambiaron el ritmo. Ya no es cada tercera, ahora es Fibonacci. Rivas soltó una exclamación de frustración. Alejandro la miró fijo. Hazlo. Lucía trabajó sin sentarse, contando con los dedos, escribiendo sobre una hoja de inventario de vajillas. Descubrió nuevas palabras. Candelaria 5P. M. Sobre amarillo. Camila frunció el ceño. La Candelaria a las 5. Antes de la medianoche, Lina ya estaba cruzando datos. Podrían ser 2 puntos. Uno para recoger prueba, otro para intercambio final. Valeria se recompuso con una rapidez que solo tienen los que temen perder posición. Alejandro, no puedes ir a ese barrio con esta gente. Hay policías, hay prensa, hay riesgos. Camila la cortó con un gesto. Y hay un niño. La frase, simple, se instaló como un faro. Lucía pidió un segundo para pensar. Su mente, que había aprendido a encontrar patrones en el caos del mercado de Soacha y en los horarios caprichosos de la casa, vio otra cosa. En el PDF cifrado, las letras marcadas formaban también las iniciales L. Barrio, L. Barrio. Lucía Benítez, la sangre le bajó de golpe. Me están desafiando, entendió. Alguien del otro lado sabía que había una mano no experta en sus filas, y la había visto. Rivas golpeó la mesa con el lápiz. Esto huele a topo adentro. Sus ojos, casi con alivio, cayeron sobre Lina. Tú tienes acceso a los prototipos. Lina lo miró con rabia desnuda. Y tú a las cámaras de toda la empresa. La sala se cargó de acusaciones no dichas. Alejandro cortó el duelo. Basta, nadie se separa. Vamos a dividir tareas. Lina y Lucía descifran y preparan máscaras de datos.
Rivas coordina 2 equipos discretos. Camila, quiero que consigas, sin ruido, copia impresa del contrato y un dummy de sirena para mostrar sin entregar. Valeria, dudó. Encárgate de que la prensa no se entere. Si alguien sabe de imagen, eres tú. Fue un nombramiento que sonó a premio de consolación. Valeria lo recibió como un insulto elegante. Claro, dijo con una sonrisa sin dientes. Puedo hacer que parezca que no estás a punto de destruir tu reputación por una ilusión. Alejandro no respondió. Ya no había espacio para consolar. A las 4:30, la Candelaria estaba con su luz amarilla, desenrollándose por las paredes coloniales. Alejandro y Rivas observaron desde un auto sin placas. Lucía y Lina, a 2 cuadras, en una cafetería de mesas de madera con marcas de cuchillo, vigilaban por la ventana. ¿Por qué lo haces?, preguntó Lina, mirando a Lucía con una mezcla de cansancio y admiración. Podrías haberte callado. Lucía pensó en su madre, en la última factura, en el orgullo de su tía Mariela cuando la vio llegar a Rosales, en su hermano menor pegado al celular de prepago, estudiando electrónica por videos. Porque si un patrón ya te eligió invisible, lo mínimo que puedes hacer es escoger en qué momento vas a aparecer, dijo bajito. 5 en punto. Un hombre con chaqueta amarilla, sobre amarillo, dejó un sobre junto a un puesto de arepas. Alejandro lo recogió con manos que no temblaban. Dentro, una memoria y una nota con tinta roja. Medianoche, contenedor Sirena 731. Sin policía, trae a la chica del sótano, o el niño deja de respirar. Lucía sintió el estómago cerrarse como una puerta. El enemigo sabía su nombre, su lugar, su sombra. Regresaron a la mansión con la noche mordiendo los cerros. Abrieron la memoria en un sistema aislado. Era una prueba de vida más clara, el niño tosiendo, el rostro fuera de cuadro, un reloj marcando 23:57, y, de pronto, medio perfil, apenas un segundo, lo suficiente para que Camila soltase un sollozo. Ale, es igual a ti. Alejandro, que había contenido todo, se quedó sin defensas. Valeria apartó la cara, como si alguien le hubiera arrojado agua fría. No está comprobado, dijo, pero su voz ya no tenía suelo. Rivas entró con 2 chalecos y un plan, 3 vehículos, 2 rutas, un equipo de señuelo, y la chica, miró a Lucía, va en la unidad barrio, sin contacto directo. Alejandro lo interrumpió. Va conmigo. Rivas explotó. No la pongas en la línea de fuego. Alejandro sostuvo. Ya lo está. La llamaron por su nombre. Lucía respiró hondo. Voy, dijo, sorprendida de oír su propia voz con tanta calma. Pero hay una condición, si las cosas se salen, me escuchas. Yo leeré el patrón y tú sigues mi señal. Fue el primer pacto entre un dueño de mansión y una empleada que había aprendido a ver en la oscuridad. Y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve, Lucía había aceptado ir con Alejandro a la operación. El enemigo pedía que la chica del sótano estuviera presente en el intercambio de medianoche en el contenedor Sirena 731. La noche en la zona franca era un laberinto de luces blancas y ecos metálicos. A cada paso, el suelo vibraba con el retumbo de los camiones y el chillido de grúas que no dormían nunca. El aire olía a diésel, a metal caliente y a lluvia contenida. Bogotá se quedaba lejos, arriba, como otro mundo. Lucía se sentó en el asiento del copiloto, con un chaleco que le quedaba grande. Alejandro, al volante, mantenía la mirada fija al frente. Entre ellos, el silencio se hacía más pesado que el miedo. ¿Estás segura?, preguntó sin mirarla. Lucía asintió. No vine hasta aquí para ver cómo se llevan a un niño. Alejandro apretó el volante. No sé si es mío, pero alguien lo está usando para hacerte daño, respondió ella con una calma que lo desarmó. En la camioneta de apoyo, a 300 metros, Rivas coordinaba por radio. Unidad a lista, unidad barrio, manténganse en sombra, sin disparos hasta mi señal. Lucía miró las luces que parpadeaban en la distancia. Todo esto por un código, murmuró. Alejandro la corrigió sin intención. Todo esto por un error que cometí hace años. El reloj del tablero marcó 23:48. Caminaron entre contenedores apilados, gigantes azules, verdes, rojos,
que formaban un pasillo como una catedral industrial. El viento soplaba silbando entre los huecos. A lo lejos, un perro ladró y el eco se multiplicó. Lucía detuvo el paso. Ahí, dijo en voz baja, señalando un contenedor con la palabra sirena pintada en blanco. El número 731 estaba medio borrado, pero seguía visible bajo el reflejo del foco. Lina tenía razón, murmuró Alejandro. El candado estaba abierto. Dentro, una luz parpadeante. Alejandro levantó el arma. Lucía lo detuvo con la mano. Déjeme entrar primero. Si es un patrón, me reconocerán. ¿Y si es una trampa? Ya lo es, respondió ella, y cruzó el umbral. El interior olía a óxido y humedad. En el centro, una laptop encendida sobre una caja de madera. En la pantalla, una ventana de chat. Una frase aparecía: Bienvenida, Lucía. Sabíamos que vendrías. Ella tragó saliva. Alejandro se acercó, apuntando al vacío. ¿Dónde está el niño?, gritó. Nueva línea, más cerca de ti de lo que imaginas. De pronto, la puerta del contenedor se cerró con un golpe metálico. Oscuridad. Solo la pantalla azul iluminaba sus rostros. Rivas gritó por radio, pero el canal se llenó de interferencia. Nos cortaron, dijo Alejandro. Lucía tecleó con rapidez. ¿Qué quieren? La respuesta llegó inmediata. Justicia. Tú rompiste el equilibrio, Montalbán. Robaste lo que no era tuyo. Alejandro frunció el ceño. ¿De qué hablan? Pero Lucía ya estaba leyendo entre líneas. El texto tenía un patrón. Cada tercera palabra formaba otro mensaje oculto. Lo susurró. Mira al suelo. Encendió la linterna del celular. Bajo la laptop, una hoja plastificada con coordenadas y un número de serie. Sirena Beta. Es el prototipo perdido, murmuró Alejandro. ¿El que cancelaron? Sí, pero alguien lo vendió. Pensé que lo habían destruido. Lucía giró la hoja y vio una marca de agua con iniciales. V.M. Se miraron en silencio. Valeria Mendoza, dijo Alejandro finalmente, como si el nombre le cortara la garganta. El golpe siguiente vino de afuera. Pasos, voces, metal que se abría. Rivas forzaba la puerta. La luz de los focos entró de golpe. Manos arriba, gritó alguien. Pero no eran los hombres de Rivas. Eran tres figuras encapuchadas, armadas. Alejandro empujó a Lucía detrás de las cajas. Quédate ahí, murmuró. Uno de los encapuchados lo reconoció. Montalbán, dijo con acento extranjero. Trajiste lo que pedimos. Alejandro negó. No negocio con ladrones. El hombre rió. Entonces muere como uno. Lucía, sin pensar, arrojó la laptop al suelo. Se rompió. De ella surgió un pitido agudo. Una señal activada. Los encapuchados se sobresaltaron. Era un rastreador. Gritó uno. Afuera, las sirenas comenzaron a rugir. Rivas y su equipo irrumpieron disparando al aire. Los atacantes huyeron entre los contenedores. Alejandro tomó a Lucía del brazo. ¡Corre! Corrieron entre pasillos interminables de metal, mientras las luces de patrullas llenaban el cielo. Lucía apenas respiraba, pero seguía contando. Pasos, sombras, repeticiones. Cada cosa podía ser un código. Al girar una esquina, vieron algo que los detuvo. Un pequeño cuerpo amarrado a una silla, dentro de otro contenedor abierto. El niño, exclamó Lucía. Corrieron. Alejandro cortó las cuerdas con un cuchillo de emergencia. El niño, pálido y tembloroso, apenas abrió los ojos. Papá, murmuró, antes de desmayarse. Alejandro se quedó inmóvil. Las palabras lo atravesaron como un disparo. Lucía sintió un nudo en la garganta. Tiene fiebre, dijo. Hay que sacarlo de aquí. Rivas llegó jadeando. La zona está asegurada. Tenemos ambulancia. Alejandro levantó al niño en brazos. Nos vamos. Mientras lo subían a la camioneta, un nuevo mensaje llegó al celular de Lucía. Esto no ha terminado. Miren la memoria que dejaron atrás. Ella giró hacia el contenedor. Sobre el suelo, una pequeña USB negra parpadeaba con una luz roja. Lina, desde el centro de monitoreo, confirmó por radio. Lucía, no la toques. Podría estar cifrada con detonador digital. Pero Lucía ya la había tomado. La luz se apagó. Está muerta, dijo. No, Lucía, respondió Lina con voz tensa.
Está dormida, y tú la despertaste. Horas después, en el hospital de la clínica El Bosque, el niño dormía bajo vigilancia. Alejandro, sentado junto a la cama, lo observaba como si tratara de recordar un sueño antiguo. Lucía, desde el pasillo, lo miraba en silencio. Camila llegó con los ojos hinchados y Valeria detrás, vestida de blanco impecable, pero con el rostro desencajado. ¿Dónde estabas?, preguntó Camila. En casa, esperando noticias, mintió Valeria. Lucía se acercó, sin miedo. Entonces, ¿cómo explicas esto? Sacó la hoja plastificada del contenedor y la puso frente a ella. Las iniciales V.M. brillaron bajo la luz. Valeria palideció. Eso no prueba nada. Alejandro levantó la vista. Si lo prueba. Ella dio un paso atrás. No sabes lo que haces. Sí sé, respondió él, con una calma terrible. Traicionaste todo por ambición. Lucía no entendía cada detalle, pero sentía que la verdad tenía el sabor del metal y la ceniza. Valeria miró alrededor, calculando salidas. Te advertí que esa chica traería problemas, dijo. Lucía respondió, firme, solo traje la verdad. El silencio fue interrumpido por un sonido seco, el celular de Alejandro vibrando. Un mensaje nuevo, esta vez sin cifrado. La historia no termina contigo. Ella también tiene algo que perder. Lucía miró su propio teléfono. La pantalla mostraba su dirección, su calle, la puerta de su cuarto en el sótano, grabada en tiempo real. Y no vas a creer lo que pasó después. Recordatorio breve. Un mensaje mostró, en tiempo real, la puerta del cuarto de Lucía en el sótano. El enemigo sabía dónde herirlo, su refugio. El pasillo del hospital olía a antiséptico y café recalentado. Lucía sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies, como si el edificio entero respirara con dificultad. En la pantalla, su puerta del sótano aparecía fija, desenfocada, pero innegable. El número pintado a mano, un 2 torcido, era su firma pobre. Lina levantó el rostro del portátil, pálida. La transmisión sale de un enrutador cercano, spoofeado. No es la cámara de la casa, es otra lente, colocada afuera. Camila se acercó a Lucía. Vamos ahora. Rivas mandará un equipo, intervino Alejandro, sin apartar la mirada del niño que dormía con los labios entreabiertos. No quiero que te acerques sola. Lucía tragó el orgullo. No soy un paquete frágil, señor, pero acepto la escolta. Rivas apareció con olor a noche y lluvia. 2 motos, una camioneta, sin paradas. Miró a Valeria, que se mantenía a un costado como una estatua herida. ¿Vienes? Valeria se tensó. Llora, debo atender llamadas. La prensa ya pregunta. Camila murmuró que conveniente, pero siguió caminando. La caravana avanzó por la séptima, bajó a la Caracas y se tragó los túneles de la NQS. Bogotá lucía húmeda, con charcos como espejos malvados. Lucía, pegada a la ventana, marcaba mentalmente las esquinas de su vida, una panadería con pan aliñado que olía a infancia, un taller con un perro que siempre dormía en la puerta, un muro grafiteado con alas azules que ella había querido tocar aquel día en que llegó por primera vez a Rosales. No van a quitarme lo poco que tengo, pensó, sintiendo un coraje sereno, ese que no grita, solo sostiene. Al llegar a la casa, la transmisión seguía activa. Rivas ordenó cerrar la cuadra. Perímetro, dijo por radio. La tía Mariela, con delantal y ojos de noche sin dormir, salió a medio cuerpo. Lucía, mija, pensé que te habían. Jesús y María. Lucía corrió a abrazarla. Estoy bien, tía. ¿Viste a alguien? Mariela negó, velando un temblor en las manos. Solo unos hombres esta tarde, preguntando por basura reciclable. Tenían acento raro. No sé, en el sótano, la puerta 2 estaba intacta, pero alguien había jugado con el silencio. La cerradura mostraba una marca de clip, mínima. Adentro, sin desorden aparente, faltaba algo que solo un ojo íntimo reconocería, su cuaderno negro, el de tapas blandas, donde apuntaba patrones, formas de números, frases sueltas que a veces se volvían soluciones, y, sobre la almohada, una tarjeta de visita sin logo, con tinta dorada. Nos vemos en la estación de la Sabana, 10 a.m. Ven sola, Lucía. Al reverso,
2 letras, M, A. Es una trampa, dijo Rivas. Lucía pasó el dedo por las iniciales. No le sonaban. Alejandro tomó la tarjeta con un pañuelo, evitando huellas. M, A. Miguel Ángel, María Antonia. ¿Quién demonios? Podría ser mar adentro, lanzó Camila, pensando en codenames. Lina, por radio, agregó, o Marco Aurelio. Hubo un proveedor con ese nombre en la lista vieja de Sirena. La tía Mariela apretó la cruz de su pecho. No vayas sola, mija. Jamás, respondió Lucía, y miró a Alejandro buscando un pacto. Él asintió. Vamos juntos, a plena luz. Si es un topo, saldrá con el sol. Valeria, que había llegado tarde, observó la tarjeta con una mueca creciente. ¿Y si es una pantomima para salir en la prensa? La sabana es fotogénica. Lucía se volvió hacia ella. No todo es un escenario para tus cámaras. Valeria se quebró un poco. No entiendes, yo intenté protegerlo, vendiendo un prototipo con tus iniciales en la hoja. La acorraló Camila con su voz de vidrio. Valeria apretó los puños. No las mías. V.M. No soy yo sola. Vigilancia modular. Era el nombre del consorcio con el que ustedes jugaron sucio. Se hizo un silencio que raspó. Y si no me creen, miren la factura 2887, la firmó M. A. Lina, a través del auricular. Tecleó furiosa. Factura 2887. Sí, hace un año. Firmada por un Mauro Andrade, representante de Vigilancia Modular S. A. S. Domicilio, La Candelaria. Alejandro recargó en un muro. Mauro, el nombre cayó con peso antiguo. Era consultor externo. Lo despedimos por irregularidades. Dijo que se llevaría nuestra sirenita a cantar en otro puerto. Entonces M. A. Es él, señaló Camila, y está jugando contigo y con Lucía. La estación de la Sabana, al día siguiente, tenía ese aire de reliquia vigilada. Ladrillo rojo, reloj detenido en otra época, vendedores de tinto con termos que parecen parte del mobiliario urbano. A las 10 exactas, Lucía se sentó en un banco de madera, con un saco azul marino que le prestó Camila, para verse más invisible, dijo, irónica. Alejandro esperó a 12 pasos, fingiendo mirar un mural. Rivas ocupó 3 puntos altos. Lina, desde una van blanca, levantó antenas como orejas. La tía Mariela rezó desde casa. Valeria, nadie supo dónde estaba. Un hombre se acercó con paso de funcionario cansado, 50 y tantos, cabello peinado hacia atrás, camisa sin corbata, un maletín discreto. Se sentó a 2 asientos. Lucía Benítez, dijo, sin mirar. Si va a lastimar a mi familia, me levanto y grito, respondió ella, sin miedo. Él sonrió de medio lado. Nunca tocaría a tu familia. No necesito ensuciarme así. Pausa. Pero necesito tu mente. Se equivoca de persona. Sí, tú leíste mis mensajes en 2 horas. Tu jefe tardó 6 meses en entender de que iba Sirena. Lucía mantuvo el pulso. Mauro Andrade, él asintió, orgulloso de su máscara caída. Marco Aurelio en Brasil. Mauro aquí. Me gustan las M y las A. Combinan con mis cartas. Alejandro se tensó a lo lejos, llevándose la mano al auricular. Rivas murmuró, es él. Espera señal. Mauro abrió el maletín. No había dinero, ni armas, solo su cuaderno negro. Eres ordenada, Lucía. Me llevó 5 minutos saber que el 2, torcido en tu puerta, era una broma tuya. Enumeraste tus cuartos como si fueran problemas de un libro. Eres una mujer de problemas, en el mejor sentido. Lucía tragó rabia. ¿Qué quiere? Armar el rompecabezas final. Montalbán y yo jugamos a la misma ruleta, pero él cambió las reglas. Yo solo restauro el equilibrio. Necesito que descifres el último paquete, para que entiendas por qué él merece caer. ¿Paquete? Está en esa USB que recogiste. Dormida. Sí, con tu pulso, la despertaste, y ahora, está soñando dentro de la red de Arcan. Lina irrumpió por el auricular. Lucía, confirmo intrusión latente en la red aislada. Un proceso llamado hijo de sirena se activó cuando tocaste la USB. No destruye, copia. Está succionando contratos, correos, y, espera, registros del banco de ADN.
El mundo se detuvo un segundo. Lucía miró a Mauro. Banco de ADN. Él se reclinó. La prueba que Montalbán evitó. Paternidad. Yo no secuestré a nadie. Llora. Solo dejé la puerta abierta para que otros miraran. ¿Y el niño? Fue obra de un tercero con más hambre. Pero mi música los trajo a todos. Tengo principios. Lucía, no toco niños. Los ladrones de cuello blanco ya hacen suficiente daño. La frase le salió limpia, sin ironía. Alejandro caminó hacia ellos. Mauro no se movió. Hola, Alejandro, ¿listo para devolver lo que no te pertenece? Devuelvo lo que haga falta, dijo él, con voz baja, pero suelta a mi hijo. Mauro lo miró con tristeza auténtica. No lo tengo, y si fuera tuyo, no lo usaría contra ti. Yo castigo contratos, no sangre. Lucía interrumpió. Fría. Entonces ¿quién? Vigilancia modular, se fracturó, explicó Mauro. Una parte se vendió al mejor postor. La otra soy yo. Uno de tus íntimos tomó mi música y la volvió veneno. Búscalo en tu mesa, no en la calle. Rivas apretó el gatillo invisible del protocolo. Ahora, dos hombres se acercaron a Mauro. Él levantó las manos, sin drama. No vine a huir, dijo, mirando a Lucía. Vine a darte el nombre que buscas. Se inclinó y susurró, apenas respirando, Rivas. El mundo se quebró en un parpadeo. Alejandro giró hacia su jefe de seguridad. Rivas sonrió, lento, una grieta que nadie quería ver. Finalmente, dijo, y en el mismo gesto se escuchó un clic sordo. El canal de comunicación murió. Las pantallas de Lina se llenaron de estática. Los puntos altos quedaron ciegos. Mauro, todavía con las manos en alto, lanzó una última frase. El que puso la cámara en tu puerta, Lucía, fue él. Rivas sacó un control remoto pequeño del bolsillo. Hijo de sirena, murmuró. Trae el coro. Y en la estación, como si la ciudad reprodujera una vieja ópera, las luces del vestíbulo parpadearon, y las compuertas de seguridad comenzaron a cerrarse. Lo que ella dijo a continuación dejó a todos sin palabras. Recordatorio breve en la estación de la Sabana. Mauro reveló la verdad. El traidor era Rivas, el jefe de seguridad de Alejandro. Segundos después, el sistema colapsó y las compuertas comenzaron a cerrarse. El estruendo metálico llenó el aire como un rugido de bestia. Las puertas corredizas del vestíbulo se sellaban una a una, mientras las luces parpadeaban en un ritmo irregular, casi orgánico. El eco de los cerrojos rebotaba en las paredes de ladrillo antiguo, mezclado con el sonido de la lluvia golpeando el techo de vidrio. Rivas, ¿qué estás haciendo?, gritó Alejandro, intentando acercarse. El hombre giró lentamente, con la pistola de reglamento en la mano, apuntando sin temblar. Haciendo lo que tú no tuviste el valor de hacer, equilibrar la balanza. Lucía dio un paso al frente. ¿Eres tú quien me vigilaba? ¿El que grabó mi cuarto? Rivas sonrió. Eras la variable perfecta. Nadie sospecha de la empleada, y sin embargo, tú lo resolviste todo antes que los demás. Tenía que verte de cerca, entenderte. ¿Para qué? Para asegurarme de que no te interpusieras. Alejandro apretó los puños. Trabajaste a mi lado 10 años, y en todos esos años, respondió Rivas, con voz tranquila, te vi construir un imperio sobre mentiras. Te robaron el proyecto Sirena, sí, pero tú también robaste, gente, ideas, confianza. Yo solo usé tus propios códigos para que te miraras en el espejo. Mauro, que seguía inmóvil entre ambos, intervino con ironía. El equilibrio de Rivas es caos con uniforme. Cállate, escupió el traidor. Dispara, entonces, replicó Mauro con serenidad. Sabes que si me matas, el sistema que liberaste no se detendrá. Hijo de Sirena fue programado para replicarse en cada red que toque, y ya está dentro del ministerio, de tus socios, de tu querida prensa. Rivas frunció el ceño, dudando por primera vez. Lucía aprovechó ese instante, miró el panel de control de seguridad que colgaba de una columna y reconoció los patrones de luces. 1 menos 1 menos 2 menos 3 menos 5 menos 8. La secuencia de Fibonacci. El código sigue vivo, murmuró. Está usando la progresión que yo misma descifré. Alejandro se acercó a ella. ¿Puedes detenerlo? Tal vez no, pero puedo hablarle. ¿Hablarle? Sí. Si es un código autónomo,
tiene bucles de respuesta. Está esperando órdenes en el mismo lenguaje que yo usé. Lucía corrió hacia una terminal abandonada y comenzó a teclear. Sus dedos se movían con una precisión febril. La pantalla mostró un mensaje: Bienvenida, Lucía. Ahora todos saben. Lucía respondió: Quiero saber la verdad. ¿Quién eres? Pausa. Luego, la respuesta: soy lo que construyeron. Soy el eco de su pecado. Es consciente, murmuró Mauro. O alguien lo está controlando desde fuera. Lucía tecleó de nuevo. Detente. Estás haciendo daño. El daño ya existía. Yo solo lo mostré. El sonido de los motores eléctricos llenó el recinto. Las compuertas se cerraron por completo. Nadie entraba. Nadie salía. Rivas dio un paso atrás, nervioso. Esto no estaba en el plan. ¿Cuál era el plan?, preguntó Alejandro. Exponer a todos. Sirena debía filtrar los contratos sucios y tus pruebas falsas. Pero Mauro insertó algo más: la variable hijo. Pensé que era un nombre, no un detonador. Lucía miró la pantalla, leyendo los comandos que aparecían sin su intervención. Activando protocolo, ADN 731. Objetivo: revelar paternidad. Dios, susurró Alejandro, está accediendo al banco genético. Lina habló desde el auricular. La voz distorsionada por interferencia. Lucía, el sistema está enviando archivos a todas las agencias públicas. Certificados, pruebas, contratos. Tu hijo está en la lista de coincidencias. ¿Qué?, exclamó Lucía, confundida. No, Lucía, corrigió Lina. No tú, el hijo de Alejandro. La prueba genética coincide. Es suyo. El silencio se volvió un abismo. Alejandro cerró los ojos. Entonces era verdad. Mauro bajó la cabeza. Te lo advertí. Sirena no miente. Rivas se giró, rabioso. Esa no era mi intención. Lucía se levantó de golpe. No importa quién sea el padre. Van a destruir todo si no detenemos esto. Corrió hacia el panel central. Rivas la apuntó con el arma. No lo hagas. ¿Por qué? ¿Tienes miedo de perder el control? Porque si cierras el sistema, todos los datos se liberan a la nube. Bogotá entera sabrá lo que escondemos. Entonces mejor que lo sepan, respondió ella, y pulsó Enter. El grito digital fue casi físico. Las luces explotaron en una sinfonía de chispas. El aire vibró, y una corriente de energía recorrió los monitores. Afuera, los postes del barrio parpadearon. En cuestión de segundos, pantallas públicas, teléfonos, paneles de anuncios mostraban el mismo mensaje: la verdad está libre. Proyecto Sirena, filtración total. Mauro sonrió, sin alegría. Lo hiciste. Rivas bajó el arma, impotente. ¿Sabes lo que eso significa? Millones en pérdidas, escándalos, cargos. Lucía lo miró a los ojos. Y quizá, justicia. De pronto, un ruido seco, un disparo. Alejandro se giró. Mauro se desplomó, sangrando del hombro. Rivas había disparado, pero no a matar. Necesitaba que te callaras, murmuró, apuntando ahora hacia sí mismo. No, gritó Lucía, corriendo hacia él, pero Rivas disparó al suelo, cerca de una caja eléctrica. Chispas, humo, cortocircuito. La estación tembló. Si caigo, dijo con una mueca de locura, que caiga todo conmigo. Alejandro lo embistió con el cuerpo antes de que pudiera accionar de nuevo. Lucharon entre los cables, la lluvia y los destellos. Lucía trató de ayudar, pero un rayo eléctrico recorrió la baranda y la hizo retroceder. Rivas cayó sobre un charco, aturdido. Alejandro lo desarmó y lo inmovilizó. Mauro, herido, se apoyó en una columna. El código necesita apagarse desde dentro. ¿Desde quién lo entiende? Lucía asintió. Llora. Si lo haces, borrarás todo, nombres, pruebas, incluso el ADN. Entonces será limpio, dijo ella, y volvió al teclado. Tecleó una última frase. Fin de canción. La pantalla respondió con una línea final. Adiós, Lucía. Gracias por escucharme. El sistema se apagó. Las luces regresaron lentamente a la normalidad. El rugido cesó. Afuera, las sirenas reales, las de policía, reemplazaron a las digitales. Lucía respiró hondo. Alejandro, con la ropa empapada, la miró con gratitud y algo más que respeto. Lo hiciste, no sola,
respondió ella, mirando al cuerpo inconsciente de Rivas y al herido Mauro, que sonreía débil. Camila entró corriendo con los agentes. Están vivos. Valeria apareció detrás, intentando componer una historia para la prensa con los ojos rojos y el orgullo roto. Lucía se dejó caer en un banco de madera. No soy heroína, murmuró. Solo limpié la casa. Alejandro se sentó a su lado. A veces, eso es lo que más cuesta. El amanecer comenzó a filtrarse por los ventanales. Bogotá despertaba entre el ruido de los trenes viejos y un rumor nuevo, el de la verdad corriendo libre por la ciudad. Pero ese momento lo cambió todo. Recordatorio breve, Lucía apagó el código, hijo de sirena, sacrificando todas las pruebas y secretos. Alejandro sobrevivió. Rivas fue arrestado, y el amanecer trajo la calma a Bogotá. Pero la historia no había terminado. El sol ascendía sobre los cerros como una tregua tímida. La estación de la Sabana aún olía a humo y ozono. Las autoridades sellaban la zona con cintas amarillas. Periodistas merodeaban como buitres. Y dentro, la escena parecía un cuadro suspendido. Mauro herido, Rivas esposado, Alejandro exhausto, y Lucía, sentada en silencio, con las manos ennegrecidas por el teclado que había salvado a todos. Camila fue la primera en romper el silencio. La ciudad entera habla de esto. Dicen que un fantasma liberó la verdad. Lucía sonrió apenas. Los fantasmas no existen, solo gente cansada de callar. Alejandro la miró, con una mezcla de ternura y culpa. Lucía, si no fuera por ti, no sé dónde estaríamos. Estarías donde siempre estuviste, respondió ella con calma. Arriba, y llora. Abajo, él negó lentamente. No más, se acercó, y su voz bajó hasta volverse casi un suspiro. Hay cosas que no puedo borrar, pero puedo empezar por reconocerlas. ¿Reconocer qué? La verdad. Sacó un sobre sellado. Dentro, un documento del Instituto de Genética. Paternidad confirmada. Él es mi hijo. Lucía respiró hondo, no por sorpresa, sino por compasión. Entonces tienes algo que perder. Cuídalo. Quiero hacerlo bien esta vez. Empieza pidiendo perdón, dijo ella, sin dureza. Alejandro asintió. Caminó hacia Mauro, que era atendido por paramédicos. Te fallé como socio, como amigo y como hombre. No puedo deshacer lo que hicimos, pero puedo responder por ello. Mauro, pálido, sonrió. No te equivoques, Ale, no somos enemigos. Solo fuimos dos hombres que olvidaron qué significaba crear sin destruir. Rivas, en cambio, callaba. Los policías lo subían al vehículo, esposado. Al pasar frente a Lucía, murmuró, te subestimé. Lucía lo miró con serenidad. Y yo te observé demasiado tarde. ¿Sabes qué harás ahora? Preguntó él, casi con curiosidad. Sí, respondió, vivir. El convoy partió, dejando tras de sí el eco de las sirenas, las de verdad, no las del código. 3 semanas después, el barrio de Soacha amanecía entre el ruido de buses y gallos. Lucía servía café a su tía Mariela, mientras el televisor del comedor mostraba el noticiero. Arcanese. Se recupera tras el escándalo. Su fundador, Alejandro Montalbán, anuncia un fondo para jóvenes en ciencias aplicadas. Primer programa, Beca Sirena. Mariela sonrió con orgullo. Eso suena a ti, mija. Lucía se encogió de hombros. Suena a justicia. Un golpe en la puerta interrumpió el desayuno. Era un mensajero. Entrega para la señorita Lucía Benítez. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una carta escrita a mano. Lucía, gracias por mostrarme que la verdad no siempre destruye, a veces libera. Si algún día quieres seguir resolviendo misterios, tengo un lugar para ti en el nuevo laboratorio. Con respeto y gratitud, Alejandro. Junto a la carta, una fotografía. El niño, sonriente, sosteniendo un robot de juguete. En el reverso, solo una palabra, esperanza. Lucía guardó la foto en su cuaderno nuevo, uno sin claves, sin patrones, solo páginas en blanco, y la miró bajo la luz de la mañana. Por fin, murmuró, un código que no necesito descifrar. Esa tarde, mientras caminaba por las calles de Soacha, oyó su nombre en una voz familiar. Lucía, llamó Camila desde un taxi, sonriendo. Sube, vamos al norte. Hay alguien que quiere darte las gracias en persona. Lucía dudó. Es él, ¿verdad?
preguntó. Camila asintió. Sí, pero esta vez no hay secretos, ni mansiones, ni jerarquías. Solo café y conversación. Lucía miró el cielo, azul y limpio, y respiró. Luego subió al taxi. El camino fue largo, lleno de luces y recuerdos. Al llegar al café, Alejandro la esperaba con una taza servida y una sonrisa sincera. Lucía, dijo, levantándose, esta vez, quiero que te sientes conmigo, no como empleada, sino como igual. Ella lo miró, con una mezcla de sorpresa y paz. Entonces siéntate tú también, respondió, sonriendo, y por primera vez, Alejandro Montalbán obedeció. El rumor de Bogotá se mezclaba con el de las tazas. Afuera, la ciudad seguía viva, cambiando, aprendiendo. Lucía levantó la mirada hacia las montañas, sintiendo que cada cifra, cada silencio, cada lágrima habían valido la pena. Al final, pensó, la verdad no era un código, era una persona, y mientras el sol se escondía detrás de los cerros, supo que su historia no terminaba, apenas empezaba a escribirse desde el principio. Gracias por ver. Suscríbete, activa la campana y dime si te gustó esta historia.